Al llegar a Ciudad Fuchsia ya tenía dos nuevas ayudas. Tanto Squirtle como Bulbasaur ya habían evolucionado. Ahora eran un Wartortle y un Ivysaur. Al llegar pude ver el safari tan famoso rodeado de personas impacientes por entrar. Yo tenía otra cosa en mente. Ir al gimnasio y obtener otra medalla. Tampoco me costó trabajo encontrar el gimnasio. Al llegar había algo raro pero no sabía qué era. Al golpearme contra una pared invisible pude saber qué era lo raro. Además que me dieron la información que ese gimnasio era de tipo veneno. Así que tenía una dura prueba nuevamente. Me tomó pocos días hacerme con esa medalla de las manos de Koga. Un tipo muy rápido además de tener una tenacidad digna de respeto. Después de esto me dirigí al safari ya que había algunos rumores que quería comprobar. La gente hablaba mucho acerca de ciertas sombras y ruidos en el safari por la noche. Nadie ha visto a nadie rondando por esos lados. Ni a Pokémon por esos sitios a esas horas. Todo parecía muy sospechoso. Tenía tiempo libre además de una gran curiosidad por esos raros acontecimientos. Por la noche pedí permiso a los encargados para ir a investigar. Ellos aceptaron ya que no era el primero en pedirlo. Además que ganaban más fama conforme el rumor se esparcía. Esa misma noche comencé a pasear por el lugar. Todo era normal. Pokémon dormidos en la hierba. En las cuevas. En los árboles. Incluso algunas personas curiosas como yo. Investigando los alrededores. Todo estaba muy tranquilo. Hasta pasada la madrugada. Cuando algunos ruidos extraños nos alertaron. Parecían ser gritos al mismo tiempo que alguien lloraba. Parecían venir de todos lados. No sabía hacia dónde ir. Una extraña niebla comenzó a consumir el lugar, haciendo aún más complicado saber de dónde venían los ruidos. Además que una sombra comenzó a moverse por todos lados. Todos estábamos estáticos ya que no sabíamos a qué nos enfrentábamos. ¿De verdad un fantasma? Todo esto no duró más que unos momentos. Y tan rápido como todo pasó. Todo acabó. Estaba tan fascinado como aterrado por lo que acababa de vivir. Estaba seguro que no había imaginado nada de esto. Así fue durante varias noches. Me quedaba en el mismo lugar cada vez. Y siempre ocurría lo mismo. Comenzaron a decir en el pueblo que era el alma de algún visitante que fue asesinado por los mismos Pokémon. Otros decían que eran Pokémon tipo fantasma que solo querían alejar a las personas. Tal y como pasaba en Ciudad Lavanda. Cual fuera la razón yo quería averiguarla. Al investigar en la ciudad con los ancianos del pueblo. Me relataban asombrosas historias. Pero todas y cada una diferente a la anterior. Comenzaba a pensar que no llegaría a ningún lado así. Aunque una de esas historias llamó mi atención. Se trataba de cierto entrenador y sus Pokémon. Según me contó aquel anciano. El entrenador vivió varios años en el safari ya que insistía que ahí había un tesoro. Algún extraño objeto que haría aún más fuertes a sus Pokémon. Al parecer lo había encontrado. Pero la avaricia de los demás los convirtió en asesinos. Solo para poder robar aquel objeto. Según los rumores.
Cazaron al entrenador dentro del mismo safari como un animal salvaje. Y terminaron matándolo. Pero nunca encontraron ese objeto que el entrenador aseguraba había obtenido. Tal vez él, al saber sobre su poder, decidió dejarlo donde se encontraba. Otros decían que el objeto estaba maldito y esa fue la causa de su muerte. Nunca se encontró su cuerpo ni se volvió a saber de él o sus Pokémon. Este relato se quedó en mi mente por un buen tiempo. Incluso al dormir. No podía quitarme eso de mi mente. Comencé a tener pesadillas en las que yo era aquel entrenador y me cazaban para matarme. O que alguna voz dentro de mi cabeza me llamaba y me decía que moriría pronto. Has visto demasiado. No podemos dejarte vivir con ese secreto. Repetían las voces. Cada vez que cerraba los ojos comenzaban las pesadillas. Incluso algunas veces despierto juraría que escuchaba esas palabras. Al final decidí seguir mi rumbo, y dejar ese misterio donde lo encontré. Además tenía que regresar a Ciudad Azafrán ya que, ahí se encontraba el siguiente gimnasio. Al parecer los problemas con la entrada a esa ciudad habían acabado. Ya que pude llegar sin problemas. Aunque estaba lejos de tener una batalla fácil en ese lugar. Ya que el equipo Rocket había tomado posesión de un edificio en esa ciudad. Porque de nuevo tenía que encontrarme con ellos. No tenía más opción que enfrentarlos una vez más ese ya que conocía sus planes y no habría nada bueno si conseguían su objetivo. Debo admitir que me sentía cansado. Las pesadillas no terminaban. No podía dormir bien. Pero me armé de valor y fui a enfrentarlos. Habían muy pocos integrantes. A comparación con mi pelea anterior contra ellos. Sacarlos de ahí fue fácil. Tal vez demasiado. Al derrotar al último de ellos pude escuchar que hablaba con alguien. Le decía todo aquí ha sido un éxito. Esperamos que averigüen rápido el significado de esas ruinas. Ruinas me dije a mí mismo. ¿Qué estarían haciendo? ¿Y dónde? Poco después de eso vencí a Sabrina. La líder de gimnasión de Ciudad Azafrán. Una hermosa y misteriosa mujer con unos poderes psíquicos impresionantes. Estaba más cerca de mi objetivo. Todo era gracias a mis Pokémon. Sin ellos no sería nada. Me tomé unas pequeñas vacaciones para regresar a mi casa y contarle a mi madre sobre todas mis aventuras. Además que un pequeño descanso nos caería muy bien a todos. Alargué todo lo que pude mi estancia en casa. Ya que llevaba cerca de un año desde que empecé a viajar. Mi madre me dijo algo interesante durante el desayuno. En Isla Canela. Mi siguiente destino. Había ocurrido una explosión en un laboratorio. Al parecer la mayoría de las personas que ahí trabajaban habían muerto además de varios Pokémon que se encontraban en ese lugar y que ahora decían estaba maldito. De nuevo algo en mí me hizo sentir interés por ese lugar. Al mismo tiempo que las pesadillas volvieron a mí. Al encaminarme a Isla Canela. Algo dentro de mí estaba angustiado y ansioso al mismo tiempo. Fueron solo unos días para llegar. Pude ver el laboratorio donde fue la explosión. Era un gran edificio en ruinas. Seguramente por la explosión. No decidí darle más vueltas al asunto y fui directamente ahí. La medalla podía esperar. Tenía que entrar en ese lugar y ver por mí mismo si realmente había algo maldito. Pero por desgracia me impidieron el paso. Así que decidí regresar en la noche y entrar cuando nadie me viera. Ya dentro del laboratorio pude ver los verdaderos desastres de la explosión. Que fue seguida por un gran incendio, pude percatarme por los daños en el lugar.
Algunas partes del laboratorio parecían haberse salvado del daño. Investigando un poco los archivos que pude rescatar, me di cuenta de a quién pertenecía. El equipo Rocket. Además que mencionaban experimentos con Ditos. Y un Pokémon llamado Mew y otro llamado Mewtwo. No sabía nada de esos Pokémon. ¿Acaso eran nuevas especies? Y si era así, ¿por qué el equipo Rocket los tenía? Además que volvían a mencionar unas ruinas para encontrar ese objeto. Tenía demasiadas preguntas y no había ni una sola respuesta. Ni nadie que pudiera dármelas. Pasé la noche en ese lugar sin ningún inconveniente. Aunque las voces seguían en mi cabeza. Tenemos lo que necesitas. Solo ven a buscarnos. Me decían ahora. Trataba de ignorarlas. Y solo concentrarme en mi meta. El líder de gimnasio Blaine. Era un experto de Pokémon Fuego. Me tomó varias semanas poder encontrar una forma de vencerlo. Me sentí muy bien cuando por fin lo vencí. Su cara de aprobación y la medalla que me entregó me hizo sentir orgulloso de mí y de mis Pokémon. Solo me faltaba una medalla para ir a la Liga Pokémon. Estaba cerca de mi meta. Que no pude esperar y me dirigí hacia el último gimnasio. Recordé a mi amigo Blue. Hace ya mucho tiempo que no sabía de él. En su casa no quisieron decirme nada. Dijeron que cuando tuviera noticias de él, me sorprendería. Pasé de nuevo por mi casa para encontrarme con la sorpresa que mi madre me tenía un regalo. Nada más y nada menos que un Lapras. Dijo que lo rescató cerca del mar y sabía que si alguien podría cuidarlo era yo. Le agradecí a mi madre por eso como nunca lo había hecho. Ella me tenía esa confianza para saber que ese Pokémon estaría bien conmigo. Cuidaría a mi nuevo amigo al igual que a los otros. Ahora éramos un equipo completo. Juntos llegaríamos hasta el final. O al menos, eso creía. El camino hacia Ciudad Verde era muy corto. Al llegar me encontré con la sorpresa que el líder aún no regresaba. Tenía que ser una broma. Tanto tiempo y aún no estaba ahí. Decepcionado regresé a mi casa y me puse a leer los archivos que había tomado del laboratorio quemado de Isla Canela. Después de leer una y otra vez esos papales, pude descubrir dónde se situaban esas famosas ruinas que tanto hablaba el equipo Rocket. En Monte Plateado. Por desgracia ese lugar estaba fuera de mis capacidades. Ya que antes de ir ahí, tendría que pasar por la Liga Pokémon. Eso fue frustrante para mí. Había lugares en Kanto que todavía no visitaba, así que decidí regresar a las ciudades para investigar si alguien sabía sobre los Pokémon Mew y Mewtwo. Pero nada resultó de mi búsqueda, aunque pude tornar a mi equipo aún más fuerte ya que todos habían evolucionado excepto claro está mi Pikachu. Ahora mi equipo constaba de Charizard, Blastoise, Venusaur, Snorlax, Lapras y Pikachu. Cuando estaba en el fondo de mi desesperación, tuve noticias de Blue y tal y como me dijeron me sorprendí. Me llamó para decirme que el líder de gimnasio de Ciudad Verde estaba de regreso y que él se dirigía a la Liga Pokémon. No esperé ni un momento y me fui directo a Ciudad Verde. No dejaría que Blue se me adelantara. Al entrar al gimnasio, sentí un nudo en la garganta. El líder había vuelto. Era Giovanni. Mis ojos me engañaban. No podía ser cierto. El líder del equipo Rocket. Era un líder de gimnasio. Aquella poderosa persona. Era mi último reto. No podía hablar. No podía moverme. Me costaba respirar. No sé cuánto tiempo estuve así.
pero para mí parecieron horas. Él solo me veía con esa sonrisa cínica y burlona. ¿Vienes acaso a retarme, chico? ¿O solo vienes a quedarte paralizado del miedo? Aquí se acaba todo. Me dije a mí mismo. Di un paso al frente. Terminaré con todo esto de una vez por todas. Le grité. Él siguió sonriendo y me dijo. Adelante, niño. Inténtalo. Fue la batalla más dura que había tenido. De verdad era un gran reto. Cada movimiento. Cada ataque. Tenía que ser perfecto. No podía fallar esta vez. No era como la anterior. Tenía confianza en mis Pokémon. Ellos lo podían derrotar. Yo lo sabía. No importaba que fuera el líder del equipo Rocket. Ahora solo era un líder más. Que tenía que derrotar para ser campeón. Su equipo consistía en Pokémon tipo tierra. Además que eran poderosos y rápidos. Estaban entrenados para batallas de verdad. Tenían una gran resistencia. Pero no dejaría que me venciera. Nunca más alguien como él me derrotaría. A mitad de la batalla. Él tuvo un cambio. Sonreía de una forma distinta. Parecía disfrutar la pelea que teníamos. Al igual que yo. Era una pelea de gimnasio. En algún momento dejó de ser una pelea contra el equipo Rocket. Ahora solo era un combate más. Que los dos disfrutamos hasta el final. Lo derroté. Yo gané. No podía creerlo. Lo vencí. Él sonrió y aceptó su derrota. ¿Cómo fue eso posible? Simplemente lo aceptó. Después llamó a uno de sus secuaces. Le susurró algo al oído y este se fue corriendo al acto. Después se acercó lentamente a mí. ¿Quién diría que tenías semejante potencial, chico? No solo me derrotaste. Me hiciste recordar lo que es una batalla Pokémon. Esa dicha de dar todo lo que tienes por tener la victoria. Me abriste los ojos. Desde hoy el equipo Rocket ya no existirá. Dejaré esta vida y regresaré a seguir el camino que una vez tuve. Acepta esta medalla como muestra de mi gratitud. Tenía que ser una broma de mal gusto. Solo así se acabó. Con una batalla se decidió todo. Tardé en reaccionar a lo que pasaba. Simplemente no lo podía creer. Tenía que ser una trampa, ¿cierto? No era así. De verdad estaba pasando eso. Giovanni me sonrió, pero esta vez de una forma cálida, y se alejó. Tenía las 8 medallas para ir a la Liga Pokémon. Pero algo no me dejaba tranquilo. No sabía qué era. Poco después lo supe. Con un paquete que me llegó. Eran unos archivos que el mismo Giovanni me había entregado. Eran las investigaciones del equipo Rocket acerca de las ruinas encontradas en el Monte Plateado. Además de una nota que decía: tal vez tú puedas saber qué hacer con esto. Ya que es demasiado incluso para mí. Las notas afirmaban que existía un objeto capaz de hacer a los Pokémon invencibles. Que la historia de aquel anciano en Ciudad Ciusa era verdad. Además que el lugar donde se encontraba estaba maldito y todos los que entraban morían poco después. Además de dar detalles del Pokémon mítico Mew y el clon que crearon a partir de células del mismo Mew, el llamado Mewtwo. La razón por la que el laboratorio en Isla Canela había explotado. Tenía una nueva meta. Convertirme en campeón y después investigar esas famosas ruinas. Mi camino estaba claro. Tenía las respuestas que necesitaba. Ahora solo tenía que ir a enfrentar mi destino.